bo día a todos e todas. Seguimos cunha sesión técnica máis. Neste caso, contamos con Susana González Amigo. Susana é doctora en farmacia e neste momento é a xefa de sección de Seguridade Alimentaria 2 do Servicio de Seguridade Alimentaria. Hoxe vamos a falar dun novo plan de control coordinado, xa temos falado de algún noutra sesión técnica. Neste caso é sobre a presenza de cannabinoides en produtos alimenticios que se comercializan en Galicia, que, como veredes, é un tema no que temos que profundizar aínda máis, non? Bueno, Susana, cando queiras, podes comenzar 15 minutos. Bueno, gracias, Inés. Entonces, nada, he tratado de enfocarlo de un poco que contextualizar, saber qué personas son las que se encargan de hacerlo y como, bueno, ya sabéis por otras sesiones, los planes coordinados dentro del Plan Nacional del Control Oficial de la Cadena Alimentaria, en este caso del quinquenio 21-25, porque el plan se aprobó en comisión institucional en el 2024 y se llevó parte en 2025. Entonces, bueno, estaría incluido dentro de esos objetivos estratégicos 2.5, que es reducir en lo posible y en todo caso a niveles aceptables la exposición de los consumidores a los riesgos emergentes o de especial preocupación y dificultad de control, en donde se podría enmarcar este plan coordinado. El personal que se encarga de realizar este tipo de controles es el personal veterinario inspector de salud pública. Como podéis ver en la tabla, algunas ya también lo ha comentado Inés, bueno, han recogido todos los planes coordinados que se llevaron a cabo en 2024. En este caso estamos hablando de la presencia de cannabinoides y entiendo que la primera pregunta que os podéis hacer es qué son este tipo de sustancias. Entonces, bueno, como imagino, bueno, podéis deducir que son compuestos químicos que están presentes de forma natural en la planta de la especie Cannabis sativa. Esto de forma natural. Además, también se pueden obtener por procesos de extracción directamente desde la planta o bien por síntesis química. Hay dos cannabinoides que son los más conocidos, aunque hay otros, pero vamos a empezar un poco definiendo estos dos y por qué son conocidos. Por la primera parte empezaríamos por el tetrahidrocannabinol, que es más conocido como THC, y es el principal compuesto que le confiere propiedades psicoactivas del cannabis a las personas que lo consumen. Y por otro lado estaría el cannabidiol, que se acorta con las siglas CBD y que ya no tiene esas propiedades. El principal motivo de que se llevara a llevar a cabo este plan es, bueno, porque empezó a haber pues, un montón de surgir de alertas, de preocupación por parte de las autoridades de control de este tipo de sustancias. Incluso llegó a haber notificaciones de algún ingreso hospitalario por intoxicación de consumo de este tipo de sustancias. Y se pudo comprobar que algunos de los casos fueron vendidos como cosméticos y por lo tanto fueron consumidos a través de la ingesta, para lo cual no estaban notificados ni autorizados. Como os podéis imaginar, y aquí no estamos para dar la normativa, pero a lo que es a nivel de seguridad alimentaria, bueno, pues tenemos que se llevan controles bajo aplicación de ciertos reglamentos europeos y aquí ya en el 2013 teníamos el reglamento que nos definía qué derivados del cáñamo autorizados podían ser comercializados en toda la Unión Europea. Esto es importante recalcarlo, ¿vale? No es que en España no se puedan consumir, es que no se pueden en toda la Unión Europea. Y lo que nos definía es que eran los que eran procedentes exclusivamente de las semillas del cáñamo, de la especie Cannabis sativa y que tuviesen un contenido de THC por debajo del 0,2%. Ya en el 2019, la Agencia de Seguridad Alimentaria española pues, publicó una nota informativa que suele hacerlas para dirigir con ciertas preguntas o definir dónde surgen dudas o situaciones que se comprueba que ponen un poco en alerta a la población para poder llegar tanto a los operadores como al consumidor final. Y en el 2019 ya tuvo que hacer la primera nota informativa. Posteriormente, hubo una modificación del reglamento en el que el porcentaje de THC pasaba de 0,2 a 0,3 en el año 2022 y en el 2023 ya hubo otra reglamentación que incluía además las infusiones con aguas de cáñamo, no unidas a esas unidades floridas y que fueran consumidas como tales o como parte de las infusiones herbales. Cada vez que hay una modificación de la reglamentación, a la Agencia de Seguridad Alimentaria también actualiza esas notas informativas para evitar pues, situaciones o poner en riesgo. Por lo tanto, ahora que ya tenemos un poco claro la reglamentación que
que sería de aplicación, el principal objetivo de este plan de cannabinoides era realizar inspecciones in situ en establecimientos físicos donde se vendieran este tipo de sustancias. Y para ello teníamos que priorizar una serie de establecimientos que primero, en primer lugar, había que seleccionar si era posible los CBD, las tiendas específicas que venden solo productos de CBD, como denominadas CBD Shop o CBD Week, y luego también se podrían incluir pues, herbolarios y cualquier otro tipo de minoristas. Una vez que teníamos seleccionado el establecimiento, había que comprobar a través de la página web, hacer una búsqueda y ver si realmente también tenía página web de venta de estos tipos de productos y ver qué era lo que estaba vendiendo por la web antes de realizar la inspección física. Y una vez de que se había hecho esa inspección de la web, se iba a la inspección física al establecimiento y se revisaba también pues, qué tipo de productos tenía allí, si coincidía con la web, la publicidad, los trípticos, cualquier tipo de documentación que nos pudiera alertar al personal inspector que pudieran tener ese tipo de sustancias, ¿vale? Además, también se recogía en el plan que había que hacer 2 establecimientos físicos por provincia en todo lo que es el Estado. Entonces, antes de nada, vamos a hacer el breve resumen, qué era lo que se podía comercializar como en la Unión Europea que contuviesen alimentos que contuviesen CBD y por lo tanto serían los que eran procedentes de la semilla de cáñamo, cannabis sativa, en la que se incluirían pues, las propias semillas, el aceite, las semillas molidas, semillas de cáñamo desgrasadas y cualquier otro derivado siempre y cuando que procediesen de esas semillas del cannabis sativa. Y, como ya vimos, en el 2023 se incluyeron las infusiones, siempre y cuando el límite de THC estuviera por debajo del 0,3%. Y, por lo tanto, teníamos que tener claro que era lo que no se puede comercializar en la Unión Europea, no solo en España ni en Galicia, en toda la Unión Europea. Entonces, por un lado, teníamos lo que se consideraría nuevo alimento no autorizado, que, como veis, está aquí el CBD, porque cualquier otra parte que no sea procedente de la semilla de cannabis sativa o de las infusiones no se puede comercializar en la Unión Europea o cualquier otro tipo de cannabinoide, como en este caso podría ser el CBG y el CBN. Y ya en esto se haría como una alerta de seguimiento. Y aquí ya lo que tiene otra consideración más importante y que puede afectar más a la salud y que estarían considerados como estupefacientes, que podría ser el tetrahidrocannabinol, que ya lo hablamos antes, el THC, si el porcentaje es superior, y otras sustancias que tanto en Francia, en Bélgica, en Rumanía también ya están consideradas como estupefacientes, que sería el HHC y el THCP. Entonces, las principales matrices que se vio por alertas y por otros tipos de controles que ya se habían hecho, las matrices más frecuentes eran productos de confitería, galletas, golosinas, miel, bebidas, té, ¿vale? Entonces, eso era lo que en teoría teníamos como referencia cuando fueran a hacer la inspección in situ o en el caso de que tuviesen página web. Si veíamos alguna de estas sustancias, tanto en el listado de ingredientes como en la etiqueta o alguna referencia, eso sería un incumplimiento. Y sobre todo si tuviese cualquier tipo de leyenda, mensaje, representación pictórica, simbólica, que nos diera, ¿no? Que hiciera alusión o nos pudiera inducir a consumo, directo o indirecto, consumo humano. Entonces, en España se llevaron a cabo 200 inspecciones en 201 establecimientos, de los cuales 57 no comercializaban o no tenían en ese momento ese tipo de sustancias. Eso también nos pasó en Galicia, hubo 3, pero nosotros ya no mandamos los resultados a ESAM porque no cumplían al no encontrar sustancias nos mandamos esos resultados. Y realmente donde se encontraron fueron en los 5, que hacemos aquí referencia. 3 pertenecían a CBD Shops, un a herbolarios y otro en otros minoristas. Una vez que teníamos seleccionados los establecimientos, íbamos a hacer la inspección en la web. Entonces, al final se inspeccionaron 78 páginas web, de las cuales se comprobó que el 61% no cumplía la normativa. Y si dentro de los que no cumplían veíamos por tipo de establecimiento a nivel estatal, pues el 85%, sobre todo cuando son tiendas específicas de venta de este tipo de productos, CBD Shop o CBD Week. En Galicia, de los 5 establecimientos que se hicieron inspecciones, 4 poseían página web y 3 no cumplían con la normativa, pero en este caso, bueno, pues pertenecía una a cada tipo de establecimiento. Uno era el CBD Shop, otro un herbolario y otro un minorista. Y sin embargo había una CBD Shop que sí cumplía la normativa.
De los alimentos inspeccionados, pues en Galicia, como podéis ver, el mayor tipo de productos fueron infusiones y complementos alimenticios, que entre los dos supone más del 60%, y si comparáis con España, el 454 alimentos inspeccionados, también pues las infusiones, aceites vegetales, caramelos y complementos serían los más inspeccionados. Aquí recalco un poco algunos de los alimentos que estaban dirigiendo como a menores, como pueden ser palomitas, caramelos, piruletas, para que luego podáis ver un poco las medidas que hubo que adoptar en nuestro caso concreto de Galicia. Y de esos 454 alimentos, 382 incumplían la normativa. Es un porcentaje muy, muy alto. Entonces, ahora vamos a ver por el tipo de incumplimiento detectado para que veáis un poco cómo sería. Entonces, por un lado ya hemos dejado claro qué tipo de sustancias podíamos encontrar y se pueden comercializar. En este caso, como veis, de esas 554 sustancias, solo 230 pertenecían a CBD y el resto, o sea, más del 50% a sustancias que en teoría no se pueden comercializar en toda la Unión Europea, ¿vale? No solo en España. En Galicia, de los 23 productos inspeccionados, 18 contenían CBD, 1 contenía THC y 4 CBG. Otros incumplimientos que se detectaron es que muchas veces estos productos están etiquetados solamente en inglés y se venden aquí, en España, por lo tanto también deberían ir en castellano. No se indicaba qué partes de la planta se está utilizando, no figuraba la dirección del responsable en el envase, por lo tanto, en el caso de tener que actuar, pues es algo importante para poder actuar. Y por último, si en el caso de los complementos alimenticios no estaban notificados en nuestro país. Las medidas que tuvimos que tomar en Galicia, en nuestro caso concreto, fueron 9 productos hubo que retirarlos de la venta, 2 hubo que retirar la publicidad que se hacía porque no se ajustaba, hubo que reetiquetar 6, 3 había que incluir pues que la especie que llevaba ese producto alimenticio era el cannabis sativa y otras 3 indicar la parte de la planta para que sí se ajustaba a lo que se podía comercializar. Después hubo que incluir en la web que la venta estaba prohibida a menores de 18 años, ya que muchas veces el tipo de presentación de caramelos, piruletas, galletas, está llevando a poner en riesgo al consumidor final y en este caso a menores. Y también hubo que retirar de la web un producto que estaba notificado como cosmético, pero se estaban dando indicaciones de que se consumiese vía sublingual a través de las gotas. Por lo tanto, las conclusiones principales a las que hemos podido llegar, y que me imagino que todos ya sabéis, es que hay un porcentaje muy, muy alto, más del 84%, incumplía la normativa. ¿En qué? Pues que sobre todo faltaba la mención de qué sustancia cannabinoide contenía ese producto alimenticio y que figurase en el listado de ingredientes, porque no todas las sustancias se pueden comercializar. Después había que destruir productos alimenticios, retirarlos de la venta, inmovilizarlos. Hubo que corregir también información disponible en las páginas web de los operadores, retirar publicidad que no se ajustaba y en algunos casos hubo que comunicar a otras autoridades competentes y también que se realizara una alerta a través del sistema Stirial. Por lo tanto, lo que está claro es que nos pone en evidencia que tenemos que seguir desarrollando campañas y actividades de divulgación, no solo para los operadores, sino también para los consumidores finales. Porque creemos que al final, cuando llegan productos a la venta, es porque alguien los está comprando y consumiendo. Entonces, aquí os he querido detallar algunas de las alertas para que veáis, sobre todo las matrices, que sobre todo van destinadas muchas veces a menores, las sustancias que tienen que quedar claro que tienen como la categoría de estupefacientes. Y recientemente la OCU también alertó a través de una noticia en diarios en el febrero del 2016 sobre la venta de gominolas con cannabidiol, aunque la ESAN y las comunidades sabemos que esto está pasando y se está actuando dentro de la medida de lo posible. Por lo tanto, en primer lugar, lo primero que se ha hecho es trabajar sobre esa nota informativa. Como veis, las fechas, los resultados fue informe de junio del 2025, ya se aprobó y se revisó ese documento que hay de preguntas y respuestas y recientemente el 18 de marzo del 26 también. Entonces, no solo se hace trabajando, lo publica la Agencia de Seguridad Alimentaria en colaboración con todas las comunidades autónomas y también nosotros lo publicamos en nuestra web, pues si alguien tiene interés de salud pública, se está actualizando. Son documentos vivos y que hay que tener y estar consultando recientemente fuentes fiables que nos digan lo que realmente se puede.
Para el personal que es un poco más específico, pues hay una página web en lo de donde podemos ver qué son nuevos alimentos, que se publica en Europa y nos va a decir, metemos la especie de la planta, en este caso es para el cannabis sativa, pero serviría para otra planta, y nos va a decir si tiene la consideración de nuevo alimento o si no la tiene y qué partes de la planta, ¿vale? Como veis las fechas, pues esto se actualiza y es una fuente fiable en la que tenemos que coger el hábito de consultar y saber cuál es la situación en cada momento. Y creo que ya, como esto va dirigido sobre todo a los consumidores, en el caso de que veamos algunas ciertas menciones o ciertas imágenes, pues nos tienen que llamar la atención y como consumidores tenemos que saber que nos tenemos que poner en la alerta. Para ello sería pues qué menciones pueden inducir error al consumidor. Si vemos no apto para el consumo, no consumir, uso tópico bucal, administración sublingual, generalmente es porque en teoría nos están diciendo algo que en teoría no se debe consumir, ¿vale? Productos que se publiciten como cosméticos, que pueden serlo, pero que nos estén diciendo que los consumamos vía sublingual añadiendo gotas, ¿vale? No son tópicos, por lo tanto no podría, es cosmético. Y después, sobre todo, en todos los alimentos que están embolsados y sobre todo ya lo estamos como relacionando con una presentación de alimentos ampliamente conocidos y consumidos, en el caso sobre todo los que van dirigidos a menores, de gominolas, galletas, etcétera. Espero, bueno, que si tenéis cualquier cosa sabéis el correo del servicio, espero que os haya gustado y nada más. Moi ben, Susana, pois moitas grazas pola presentación, axustaste perfectamente o tempo, como vedes hai moito traballo porque todos os novos alimentos da Unión Europea pois vamos a ter que estar revisando. Inda que foi ese programa coordinado, seguimos, por suposto, facendo inspeccións e demais, e se hai algunha denuncia, pois tamén tedes aí o mail do servizo, que se encontrades algunha cousa tamén podedes facer a comunicación e será despois investigado polos servicios de inspección. Pois moitas gracias. Nada máis, decirvos que a última sesión deste semestre será o martes 23, que nos falarán de si son seguras as piscinas en Galicia. Fará a presentación Silvia Suárez Luque, que é a xefa de Servizo de Saúde Ambiental da Dirección Xeral de Saúde Pública. Pois moitas grazas e bo día.